Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Es una gran bendición estar con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Oramos para que nuestro bondadoso Padre pueda guiar como cada día este estudio, nos capacite para exponer esta lección y sobre todo nuestra oración sincera para que en el momento en que usted reciba este contenido de estudio pueda ser de gran bendición y Cristo Jesús pueda tocar profundamente nuestras vidas para cumplir con lo que Él estipula en su palabra, convertirnos en una fuente de luz y saber que tenemos un gran compromiso de compartir estas buenas nuevas de salvación con los demás. La evangelización de Noé en el día de hoy. Recuerden, esta es la lección número 10. Los que han llegado al fin del tiempo, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento se registra en 1 Corintios 10, 11 y 12. Estas cosas se le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En este instante saludamos a nuestro gran amigo, a nuestro distinguido compañero de estudio aquí en la radio. Nos referimos al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Saludos y bendiciones del cielo. Shalom Aleichem. Sí, en estos días estaba escuchando una de las lecciones. Me gustó mucho, ya como que me he acostumbrado siempre a ese saludo, porque se entiende muy bien ya el significado de esa expresión que nos dice que debemos gozar de paz y prosperidad integral. Amén. Gracias. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Veras. Cómo no. Amados, Shalom Aleichem para cada uno de ustedes, que la paz de Jesús pueda hoy estar en sus corazones y por siempre. Les invitamos para que podamos ponernos en contacto con el cielo. Bendito Dios y Padre Celestial, más que agradecidos estamos en este momento por todo lo que has hecho por nosotros. Nos permites estar vivos, de pies, y que tu gracia divina nos cubre en este día y siempre. Ahora en el estudio de tu palabra, también prepáranos para conocerte mejor a través de ella y que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor, el personaje que vamos a estudiar en este día tiene que ver con alguien que duró un buen tiempo haciendo una advertencia de destrucción al mundo. Y ya sabemos que por esta pequeña nota ya muchos están identificando que el personaje bíblico que estaremos viendo en este día tiene que ver con Noé. Un predicador poderoso, un hombre que se fajó, como nosotros decimos, en un buen dominicano, en torno a la guía divina mediante el Espíritu Santo para presentar un poderoso mensaje. Y hablando de presentar un poderoso mensaje, el término que vamos a estudiar en este día tiene que ver con la evangelización de Noé. Mayormente, cuando se habla de evangelización, lo relacionamos con el evangelio o evangelismo. ¿Será acaso, Pastor Veras, que desde ese tiempo ya se puede hablar de evangelización y no directamente desde lo que es el Nuevo Testamento, que es donde el término es como muy conocido, muy fuerte? Desde los tiempos de Noé podemos nosotros hablar de evangelización. Absolutamente que sí, pastor. La palabra, como usted decía, evangelización, viene de evangelio. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Las buenas noticias ha sido ininterrumpidamente durante toda la historia de la humanidad, desde el mismo momento del pecado. En que inicia el pecado hay una buena noticia.
La mala noticia es porque cuando hay una buena, por lo general siempre hay una mala. La mala noticia es que la humanidad cayó en pecados y entonces, como dice Romanos el capítulo 5, con ellos toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Sin embargo, ahí mismo también dice en los versículos 14, los versículos 17, que así como la muerte entró por un hombre, también la vida entra por un hombre, Jesucristo. De manera que esa buena noticia o ese evangelio de que Cristo moriría por la humanidad y que traería de nuevo la vida consigo para todos nosotros, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el mismo corazón de la creación, del Edén. Cuando llega donde Noé, que el diluvio ocurre por el año 1656 de la creación aproximadamente, ya nosotros tenemos indicios de que el evangelio había penetrado el mismo corazón de la creación. Pastor Veras, ¿cuál era la condición que imperaba en tiempos de Noé para que este hombre tuviera que dar buenas noticias? Es muy buena la pregunta, pastor. En realidad, las condiciones del mundo eran deplorables totalmente. Estamos hablando de condición moral decadente, pero en sentido absoluto. Cuando dice que Dios vio a los hombres, vio a la humanidad, y cuando dice que la maldad, el pensamiento, lo mal del hombre era de continuo hacia el mal, está hablando de una degradación rápida y absoluta de la humanidad. Hay algunos parámetros importantísimos que nosotros podemos ver, pastor y estimados amigos, y que son presentados por Jesús en cuanto a cuáles eran las cosas que deploraban la humanidad en ese momento. Dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y cuando hablamos de eso, estuvimos de hecho en una entrega pasada diciendo que qué de malo tiene comer o beber, qué de malo tiene casarse o darse en casamiento cuando Dios le puso a Adán y a Eva comida en el huerto del Edén, y también le puso una esposa y un esposo a Eva, a Adán una esposa y a Eva un esposo, para que se casaran y continuaran con la procreación de la humanidad. Sabemos por el texto sagrado, por la Biblia, que cuando Dios pronuncia una sentencia de juicio es porque la humanidad, en sentido general, cualquier tipo de nación o individuo, anda en caminos bastante difíciles de corrupción. Toca la alarma y el Señor de inmediato debe entrar en escenario, porque la situación del individuo, de alguna institución, de algún pueblo, de alguna nación, no anda en caminos correctos. Entonces, en el estudio de la palabra de Dios, que siendo un Dios de amor, un Dios que está siempre dispuesto a salvar a los seres humanos, toca a este hombre y le pone en sus labios un mensaje de advertencia, de destrucción. Y por eso le preguntaba, pastor, sobre las condiciones que vivía la humanidad en ese tiempo para que llamara poderosamente la atención. La maldad de los hombres sube a la presencia de Dios y llama a este hombre para hablar de un mensaje de destrucción, que es básicamente un mensaje de advertencia o evangelizar a la generación del tiempo de Noé. Así es, pastor. El tiempo de Noé requería evangelización porque la humanidad se había olvidado en primer lugar que Dios es el creador. En la lección de hoy, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, miren lo que dice. Está hablando de los antediluvianos y dice: estos ignoran voluntariamente. La lección dice intencionalmente. Y la Biblia dice en segunda de Pedro 3, 5, estos ignoran voluntariamente. Es decir, sea intencional, voluntaria, hay una conciencia que la humanidad en ese momento tiene acerca de Dios. En primer lugar, saben que Él es poderoso. Segundo lugar, saben que es el creador de todo, pero no lo quieren adorar. Y entonces eso se llama pecado premeditado. Es un pecado que Dios no podía dejar pasar por alto. Y entonces el autor dice, el autor de la segunda carta de Pedro, dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos
y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Pedro está hablando de la creación. Posiblemente esté hablando, es posible que se esté refiriendo al Salmo 33, los versículos 6 y 9, donde dice: porque por Jehová fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque él dijo, versículo 9, y fue hecho, él mandó y existió. De manera, pastor, que los antediluvianos realmente habían olvidado a Dios, habían quitado a Dios de su conciencia mediata, habían voluntariamente ignorado y olvidado que Dios es el creador, y entonces es por eso que viene un diluvio universal. El diluvio no fue realmente para destruir a la humanidad. El diluvio fue para hacer reflexionar a la comunidad antediluviana para que reconociera a Dios como creador y se salvaran. Pero definitivamente que ellos decidieron en sus vidas no reconocer a Dios, y es lógico de que el creador, el salvador, el sustentador de la humanidad tenía que tomar una decisión de juicio contra ellos. Pastor, ahora que usted está citando 2 de Pedro capítulo 3, en el contexto en que se dice lo del versículo 5, hay una advertencia también de destrucción que el apóstol Pedro pues está presentando en su tiempo, donde dice en el versículo, por ejemplo, 3, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces uno como que hace algún tipo de relación. El mensaje que se le dio a Noé fue un mensaje de destrucción por un diluvio, y cuando él duró ese tiempo predicando, hablaba acerca de estas cosas, y vemos que hay como una relación. Cuando Noé predicaba, la gente se burlaba. Hay una autora que hace un fuerte énfasis, y a Noé se le consideraba como un señor loco que no sabía lo que estaba diciendo, porque estaba hablando acerca de una destrucción eminente. Y aquí Pedro también está diciendo que en los días finales va a haber una destrucción. La gente se burlaba de ese mensaje. ¿Será acaso que en tiempos de Noé también, cuando él predicó acerca de la destrucción en su tiempo por agua, la gente se burlaba sobre lo que Noé estaba predicando? Por supuesto que sí. Elena de White, la autora norteamericana, considera en sus libros Patriarcas y Profetas, la historia de la redención, que en el tiempo del diluvio la gente se burlaba de Noé. La Biblia no da muchos detalles, pero la condición y depravación moral de la humanidad en ese momento apunta que sí, naturalmente la humanidad se burlaba de Noé porque nunca había llovido, y es bueno que nosotros tengamos eso pendiente. No es que meteorología anuncia que van a caer 200 milímetros de agua y que se va a inundar una ciudad, la capital, lo que sea. No, es que no había llovido. Nunca había llovido, la tierra se regaba con el rocío que emergía desde ella misma. Entonces ellos pensaron que esto no era posible, se olvidaron que Dios es el creador y que todo lo puede, y calcularon, porque quisiera, pastor, marcar que había científicos a tal suerte, tal vez como Pitágoras, como esos inventores del álgebra, Baldor y otros inventores de las matemáticas. Ellos calcularon, tal vez utilizaron geometría analítica, cálculo, para calcular los milímetros de agua que iban a caer, y si en 40 días y 40 noches hasta dónde podrían llegar. Y entonces concluyeron, científicamente hablando, concluyeron de que esos 40 días y 40 noches no inundarían los lugares más altos de la tierra. Ellos dijeron, puede inundarse, pero nosotros subiremos con nuestros hijos a los lugares más altos y allí nos salvaremos. Y decidieron no buscar a Dios y se olvidaron, como dice el apóstol, que Dios es el creador y que Él conoce todo. Señores, cuando dice que los caquetes polares se reventaron, los caquetes polares, nosotros sabemos que el planeta Tierra tiene dos polos.
Polo Norte y Polo Sur. Ambos polos están congelados con millones y millones de toneladas de hielo que si se descongelan se inunda gran parte del mundo habitado. Entonces ellos no calcularon eso. Además dice el mismo libro de Génesis que la tierra llegó a ser un océano sin playa. ¿Qué está diciendo? Que era un mar abierto, porque el mar entró. Los caquetes polares se reventaron, entró el mar, todo era un desastre y la tierra se inundó. Y ahí se cumple evidentemente la palabra de Dios. Pastor, pero algo que me llama la atención es que tanto los antediluvianos como los antediluvianos de hoy, entiéndase la ironía que estoy presentando, creen que tanto el diluvio de Noé como el diluvio de Jesús, o sea, la venida de Cristo, son mitos. Pero lo he escuchado en varias ocasiones así, como haciendo mención de las condiciones que había en términos moral, que no era muy fácil. Sería bueno que nosotros pudiésemos establecer algunas de las condiciones. Al estudiar la palabra de Dios, y decíamos, pastor, con la seguridad del cielo, conforme a lo que la Biblia da a entrever, que la situación en términos morales allí no era muy fácil. La violencia se había apoderado de los habitantes de estas regiones antes del diluvio. Cualquiera que deseaba tomar una cosa de su vecino lo hacía por la fuerza y permanecía la ley del más fuerte. Violaciones. En términos sexuales el hombre se había corrompido. Hombres con hombres, como dice el apóstol Pablo en Romanos. Mujeres con mujeres. Lo que naturalmente uno entiende es que el hombre, cuando se casa, debe convivir con una mujer. Pero el apóstol Pablo y las condiciones que da a entrever Pedro aquí no eran unas condiciones muy favorables en ese tiempo, cuando Dios decidió la destrucción de esa sociedad. El hombre estaba muy apegado a la comida, a la bebida, y ese era su Dios. Lo único que hacían era satisfacer los apetitos sexuales y carnales, y así se centraban tanto en los asuntos de la comida que no tenían tiempo ni siquiera para pensar en Dios. Esa era la condición real en torno a la moral que se estaba viviendo cuando Dios decide la destrucción del hombre y manda a Noé a evangelizar sobre esa destrucción, porque las buenas noticias, las buenas nuevas es sencillamente esto: deben arrepentirse, porque de aquí a cierto tiempo el Señor va a destruir la tierra, porque la condición del ser humano ya ha subido, la condición mala del ser humano ha subido ante la presencia de Dios, y el mensaje era un mensaje de destrucción, pero un mensaje de salvación. Básicamente Dios, a través de Noé, cuando estuvo predicando en ese tiempo, lo que quería salvar a la humanidad de la condición terrible que imperaba en ese entonces, y de ahí que estamos resaltando en este día sobre lo que es la evangelización de Noé, que empieza a decir: este mundo de aquí a tantos años, 120 años, estuvo predicando el evangelio, y había personas que se convertían, por supuesto. Hay otros que no llegaron a convertirse nunca y fueron destruidos con el diluvio. En el libro de Romanos, o la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, versículo 16, él dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío y luego al griego. El evangelio es poder para salvación. El evangelio se proclama para salvar, pero aquellos que no aceptan la salvación definitivamente son destruidos. Porque en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 15 y 16, donde manda a la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa será, pastor? Será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Entonces eso ocurrió en los días de Noé. El mensaje que se predica es para salvación. Hay que entender, pastor, que hay un paralelismo entre el diluvio y la segunda venida, y que dicho paralelismo es reconocido por el propio Jesús. Como fue en los días de Noé, dijo él, así será la venida del Hijo del Hombre, Mateo 24:37. Porque Jesús expone las similitudes entre estos dos acontecimientos, la naturaleza repentina y cataclísmica de sus sucesos, los intereses humanos exclusivamente ligados al presente y a lo material en vísperas de la destrucción de la tierra, y también comer, beber, casarse, la idea de un remanente
y la certeza del acontecimiento. Todo esto fue expuesto de manera muy clara en el contexto del diluvio, pero que también es expuesto en el contexto de la segunda venida de Cristo. Y es por eso que la descripción del diluvio en el libro de Génesis apunta también a lo que va a suceder al final de la historia humana. Dios no permanece indiferente ante el mal, pastor. Dios no deja que el mal continúe su curso sin intervención alguna. Él interviene, como agente divino lo hace. Por eso realmente es sensible, Dios es sensible a la realidad de que el mal existe y que hay que ponerle un fin. Y el juicio de Dios responde a la maldad de los hombres, que era mucha en el libro de Génesis. También sigue respondiendo en estos días, y por eso el acontecimiento destructivo del diluvio es la acción que Dios asume. Dios trajo un diluvio. Él dijo: yo traeré un diluvio, Génesis capítulo 6 versículo 17, y al mismo tiempo el diluvio también es un acontecimiento creativo redentor, en virtud de la cual Dios recuerda a sus criaturas y también expresa su interés por todos los seres humanos. Esta es la realidad del diluvio. Dios se preocupa por la humanidad, pero es creativo, redentor en su justo trato con ellos. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la Biblia siempre mantiene un sistema de armonía, y cuando analizamos diferentes autores en términos al tema que se está tratando, encontramos que ciertamente es así. Moisés habló acerca de la condición del hombre antes del diluvio y presenta esta situación. Ya habíamos citado a Pedro y hace una comparación y dice que los hombres se estarían burlando en el tiempo del fin, pero lo que siempre citamos cuando tenemos que hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo es el del Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24, los versículos 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y empieza a dar algunos detalles, porque en los días antes del diluvio se estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso es en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. De ahí cobra mucha importancia, pastor, lo que estamos hablando sobre la condición de los seres humanos en tiempo antes del diluvio. Y no es de sorprendernos ahora que por las calles, en las naciones y en todo el mundo, hay una corrupción en términos moral tan grande y en lo sexual que muchas personas están alarmadas. Aquí anteriormente en la República Dominicana no se habla de matrimonios entre personas iguales del mismo sexo. Y ya las constituciones en diferentes partes del mundo están aceptando la unión, entre comillas, matrimonial entre personas del mismo sexo. Y hay un reclamo, la gente sale a la calle, hace huelga, caminatas para que se le permita su estilo de vida. Y todas esas cosas, en la degradación moral del ser humano, hay una reclamación importante, violencia por donde quiera, desorden en términos sociales. La misma naturaleza gime y clama por el maltrato que los seres humanos han dado. Y todo eso nosotros, señores, lo estamos viendo en la actualidad. Y el Señor Jesucristo advirtió que como en los días de Noé, también sería la venida del Hijo del Hombre a la tierra. Y las condiciones que se vivió en aquel entonces, algunos llegan a decir que la condición que se está viviendo actualmente en ciertos lugares del mundo ya sobrepasa la condición que hace la descripción de la Biblia en tiempos de Noé. La esposa de Billy Graham dijo en una ocasión que si Dios perdona a esta generación, tendría que pedirle perdón a Sodoma y a Gomorra. Ya lo sabe. El mundo está envuelto completamente en un caos, en un desorden, en tinieblas, en las manos del enemigo. Pastor, en la parte final me gustaría presentar un breve texto o pasaje, un párrafo, que el autor de la guía de estudio presenta, y él dice: un estudio cuidadoso de la Escritura revela
otra lección importante para el pueblo remanente de Dios en los últimos días. Ya hemos hablado en otras ocasiones, hemos hablado del remanente. Remanente es lo que resta, lo que queda en un momento difícil, posiblemente después de un juicio divino. Y entonces oiga lo que dice. Hebreos 11:7 dice que Noé con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Importante, ¿no? Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Hoy nosotros debemos ser Noé modernos, que construyamos arcas de salvación para nuestra familia. Como el mundo está vuelto un caos, convulso totalmente, es imperativo que nosotros seamos un Noé para nuestro tiempo y que construyamos el arca de Cristo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros vecinos, para aquellos que han de ser salvos, al junto de los nuestros, puedan entrar al arca de salvación, que muy pronto en la segunda venida de Cristo el Señor abrirá las puertas para que todo aquel que ha de ser salvo vaya al reino de Cristo. Y cuando digo que ha de ser salvo, no es predestinación, sino todos aquellos que aceptaron la salvación. Amén. Pensamos que con esta declaración es un buen momento para nosotros cerrar con este estudio. Lo hacemos mediante la oración. Amado Padre, así como Noé en su tiempo se convirtió en una persona que llevaba la responsabilidad de evangelizar, ayúdanos también a nosotros en este tiempo moderno, cuando vemos que hay una decadencia en términos sociales, la naturaleza también está gimiendo y todo parece estar enfermo, que nosotros podamos convertirnos en ese instrumento de evangelización para decirle al mundo que en Cristo Jesús hay esperanza. Amén. Continúa con nosotros hoy y siempre, sigue guiando estos estudios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.